Así que pues muchachos, bienvenidos. Soy Edna Ibáñez, soy docente de la asignatura de filosofía, candidata a magíster en neuropedagogía, dándolo todo por esa academia. Yo soy Juan Mora, actualmente soy docente en ciencias sociales, soy licenciado en filosofía e historia y soy candidato a magíster en educación e innovación. Y genial estar acá en estos micrófonos. Saber que no las sabemos todas y que los estudiantes también nos enseñan. Y el sorprendernos día a día, el que los estudiantes con cosas sencillas nos enseñen cada día y que nos hagan entender que no las sabemos todas y que ese afecto y ese orgullo que ellos sienten por nosotros, pues no es en vano, porque es resultado también de nuestro trabajo y que eso también nos construye y que eso también nos enseña y que eso nos motiva y que eso nos autorrealiza. Eso es gratificante y yo creo que eso vale más que cualquier sueldo excepcional. Claro, la idea de alguna manera que nosotros nos dicen, hey, usted como docente tiene la capacidad de transformar y de alguna manera brindar otras oportunidades y otras miradas a un estudiante, y es cierto. Hey, porque de alguna manera no se puede decir que nosotros no podemos transformar sociedades, porque va a haber un chino que de alguna manera, uno de 1 millón, qué pena decirlo así, pero uno de 1 millón va a hablar sobre el profesor. Ese profesor me cambió la vida, severo. Y eso va a cambiar un panorama estructural para algunas personas y va a decir, vea que sí se puede, ¿no? Muy, pero muy buenas vibras, bienvenidos a un episodio más de su podcast historiográfico Más allá de los muros. Hoy traemos dos invitados especiales, son ya amigos de hace mucho tiempo, hace mucho pues quería que estuvieran acá. Hoy pues se dio la oportunidad y nada, ya los conocerán en un momento. De antemano pues queremos dar gracias a las personas que se han suscrito al canal últimamente, los comentarios del episodio anterior y los me gustas. Estuvimos hablando pues sobre la pasión por el fútbol a partir de, digamos, dentro de la cancha, en diferencia al capítulo anterior a ese que fue pues los barristas, donde pues ven el fútbol desde afuera, ¿no? Desde la tribuna. En ese caso fue una chica que juega fútbol y pues nada, si quieren pues conocer un poco más de su historia, poder ir al episodio anterior. Ahora sí, sin más preámbulos, está con nosotros Juan Mora. Es un gran amigo, también pues amigo ya del podcast, no ha salido en cámaras, esta es su primera vez en cámaras, pero pues ya lo conocerán. Y está con nosotros también Edna Ibáñez, también una gran amiga y pues colega de la labor docente. Así que pues muchachos, bienvenidos. Dale, preséntate por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, ¿qué tal? Soy Edna Ibáñez, soy docente de la asignatura de filosofía, candidata a magíster en neuropedagogía, dándolo todo por esa academia. Yo soy Juan Mora, actualmente soy docente en ciencias sociales, soy licenciado en filosofía e historia y soy candidato a magíster en educación e innovación. Y genial estar acá en estos micrófonos. No, muchachos, bienvenidos siempre por acá. Hace rato quería que vinieran, pero no se habían dado las cosas, pero pues nada, ya estamos acá. Pues para iniciar este podcast, muchachos, hoy les traigo una pequeña historia que quiero pues que escuchen. Y pues nada, es básicamente un caso que leí hace unos días. Es de un señor que trabajó con los derechos humanos, ¿sí? Con el área de derechos humanos. El señor trabajaba en el Cauca, hizo muchas labores por el municipio, no voy a decir cuál, pues por temas de seguridad, hasta el punto de que pues generó tantos cambios sociales que fue amenazado por los paramilitares y tuvo que irse del país. Pues en primera instancia tuvo que irse del municipio, llegando a Bogotá, y en Bogotá se tuvieron que ir para España, porque pues básicamente estaba muy amenazado y pues lo iban a sacar simplemente por querer, pues digamos que la labor más fuerte que él tuvo fue generar una consulta popular para elegir los alcaldes del municipio. Anteriormente, pues a que él hiciera eso, pues los escogían básicamente o los guerrilleros o los paramilitares, que pues quien generara el poder.
Cuando él hizo eso, pues fue amenazado y bueno, en fin, le tocó marcharse del país. En ese orden de ideas, muchachos, pues yo les quiero preguntar a ustedes en su labor docente, pues, ¿qué los motiva a ser docente? ¿Por qué querer ser maestro? ¿Por qué estudiar una licenciatura? Y más en ese aspecto de filosofía e historia, ¿no? Entonces me gustaría de pronto conocer su opinión, no sé quién, quién quiera hablar primero. Vale, pues yo considero que cuando uno toma conciencia de la realidad y el contexto en el que está, pues se da cuenta de las necesidades que tiene la sociedad y que una forma de responder a esas necesidades de sociedad es siendo educador, es siendo esa persona que permite o que abre posibilidades para el pensamiento y el reconocimiento del contexto. Algunas personas que están en una condición social y económica privilegiada, pues no entienden la situación de las otras situaciones y eso hace que haya una especie de desconocimiento por un lado y de desinterés por el otro, y que al haber desinterés y desconocimiento lo que se da es una estigmatización de las exigencias y las denuncias de otra población. Y entonces ahí es cuando aparece esas famosas frases de trabaje vago, es que usted quiere todo regalado, es que usted el pobre es pobre porque quiere, ¿cierto? Y es fruto de ese desconocimiento, de ese desinterés por el contexto en el que estamos. Entonces, la labor del docente es hacer entender que estamos en un estado donde las brechas sociales son amplísimas, ¿m? Y donde las posibilidades y las condiciones son totalmente diferentes de una clase a otra y que muchas veces no nos reconocemos dentro de nuestra clase, sino que buscamos aparentar, como lo que nos dicen los medios de comunicación y las redes sociales, y aparentar y desconocer lo que realmente somos. Y muchas personas pobres ni siquiera se identifican como pobres, sino que se identifican como ricos y critican a los pobres que son iguales a ellos. Entonces, ese desconocimiento y ese desinterés genera violencia. Y lo peor es que genera violencia entre hermanos de clase, entre hermanos de condiciones, entre hermanos de posibilidades, y se da esa segregación entre los mismos, ¿cierto? Eso es lo grave en Colombia, particularmente. Y es ahí cuando uno dice, pues madre, esto tiene que cambiarse desde la educación. Si no enseñamos a identificar el contexto en el que estamos, si no enseñamos a comprender y a situarnos dónde estamos, pues vamos a seguir jodidos y cada vez más jodidos. Y es eso, tal vez, lo que me motiva a mí a tomar el camino de la docencia, y la docencia particularmente desde la filosofía. Entendiendo la filosofía como el enseñar a pensar, el enseñar a ver más allá de unas apariencias, ¿cierto? El ver más allá, ¿cierto? La filosofía es ir más allá, reflexionar a profundidad y entenderme a mí en relación al otro. Es básicamente eso. Es bien profunda la respuesta de Ednis. Pero sí, o sea, es más como en términos de un cambio social y de que la educación es como la base fundamental, pienso yo, de toda sociedad, ¿no? Que yo creo que sin educación, pues básicamente no se podría, digamos que llevar a cabo una sociedad o convivir en sociedad. Entonces yo creo que tú le apuntas más como a eso, ¿no? A la sociedad en términos de, o la educación en términos de la base de la sociedad. Claro. Y Juanito, ¿qué opina? Bueno, nada, pues para hacer respuesta a la pregunta que haces, bueno, para ser docente yo normalmente, pues, la decisión que tomé frente a ser docente fue sobre todo por una profesora, explícitamente fue por una profesora, pues esa profesora me llevó de alguna manera a tomar la decisión de tener esa capacidad de poder transmitir lo mismo que ya, pues me decía, yo la verdad me sentí muy interesado a esa idea de poder transmitir conocimiento y más de esa manera tan entretenida que yo lo hacía, me parecía de una manera extraordinaria, era una admiración que se llevó hasta este momento, ¿no? A lo que soy. Y eso fue de alguna manera lo que trascendió hasta este momento. Entonces, digamos que
para mí llevar la idea de la educación me traspasó, porque de alguna manera yo no entendía. Yo sabía que mi profesora era muy buena y que de alguna manera me transmitía un conocimiento excepcional que yo la admiraba muchísimo, que en algún momento pensé que nunca habría podido tener las mismas capacidades que ella. Y pues, en base a la pregunta que tú nos hacías de ese hombre por allá en el Cauca, que de alguna manera buscaba de alguna manera trascender esa idea de hacer por el otro a partir de lo que es, entonces es fundamental. Y uno entiende como docente que es al final del día eso parte, y lo que mencionaba anteriormente, y era, yo no sabía qué era ser docente hasta que fui docente. Porque pues yo, severo que mi profesora me enseñara esa manera de que yo quisiera ser de alguna manera profesor en filosofía, enseñar de alguna manera a pensar. Pero pues uno dice, no, pues severo uno mantener ese discurso frente al otro, de alguna manera de enseñar, pero es mucho más valioso que eso y es muchísimo más importante que eso, porque el compromiso con la sociedad es más amplio. La educación es algo que no nos pertenece a una sola persona, sino a toda la comunidad, puesto que la educación pertenece a todos y eso es algo que de alguna manera me ha acarreado hasta este momento y decir, hey, el compromiso de enseñar a una persona no solamente al hecho de sumar, restar, multiplicar, leer, de alguna manera entender esos conceptos, es algo que puede pasar por la banalidad o la superficialidad, sino más bien entender y comprender el contexto en el que está, y más, por ejemplo, en ese problema social que estamos actualmente en Colombia, en el problema del conflicto, del posconflicto, de todo aquello que nos pertenece y que somos. Entonces, diría que esa persona que nos plasmas, pues, es supremamente importante entender que el educador es más que educador, por ejemplo, en nuestro contexto. Porque, por ejemplo, lo podemos poner en países primermundistas, donde el educador es un guía y de alguna manera es alguien que plasma un conocimiento a un estudiante que de alguna manera no lo necesita. Pero acá, en la actualidad, es un problema mucho más importante. Entonces diría que la educación acá en el territorio colombiano es fundamental para que pueda avanzar el país. Ah. No, Sí, como me hace la Edna también, ¿no? Como la educación como base fundamental. Pues ya ahí les cuento un poquito de por qué yo quería ser docente y realmente yo sí fui más o sea, inicialmente yo inicié la carrera por la filosofía, o sea, yo no quería ser profe. De hecho, no me interesaba mucho el tema de ser profe y hice la licenciatura en términos laborales, de decir, bueno, estudio solo filosofía y qué salgo a hacer. Salgo a trabajar, pero ¿en qué? Siendo solo filósofo, digamos. Entonces un amigo me dijo, no, pues véalo como licenciatura, no sé qué, yo, pero es que enseñar no quiero, y bueno, como lo de siempre. Entonces yo dije, bueno, y entro a la universidad en términos solo de la filosofía, la educación no me interesaba mucho, pero fue también por una profe, me acuerdo tanto la profe Felisa, que me dio la clase de sociología y me hizo cambiar la perspectiva que tenía de la educación, pero de una forma brutal, que yo me fui más ahora por el lado de la educación que de la misma filosofía. Entonces es bonito, digamos, como esa labor docente también hace que uno cambie su forma de vida, que uno cambie su forma de pensar o su concepción del mundo. Entonces, muchachos, ya que estamos acá entre profes, pues llegamos a la sección que pues yo tengo titulada como ¿sabías qué? Entonces quiero que me boten un dato curioso de ser profe. Como, no sé, en la sala de profesores hablamos de los estudiantes. Dato curioso. Es que es demasiado. Creo que el sabías que, o sea, de premium ¿sabías que lo que te hace docente es lo que te enseñan tus estudiantes? Sí, tal cual. De alguna manera Sí, uno entiende total. que es docente cuando el estudiante de alguna manera le manifiesta a uno de forma indirecta o directa que aprendió o que de alguna manera está ahí en el conocimiento, ¿no? Algo que sabías que es que de alguna manera, en términos muy burocráticos, la docencia tiene que ver con un 50% burocracia, otra conocimiento para los estudiantes, o sea, Sí. es bastante complicado eso, en el sentido de que sí hay demasiados parámetros y protocolos para poder enseñar, a eso me refiero, ¿no? No, Sí, total. O sea, cuando uno está en la universidad es todo, voy a cambiar el mundo, es que todo va a ser así, si yo llego al aula voy a transformar y no sé qué, pero cuando tú llegas a un colegio y encuentras una cantidad de burocracia, documentación, lineamientos, requerimientos, parámetros, pues te das cuenta que
que eso que está ahí y que debes cumplir para que permanezcas dentro de un aula, pues es una cantidad de burocracia que hace entender que la educación es una empresa y que tú estás ahí como un empleado y que tienes que mirar cómo buscas esos pequeños espacios para realmente impactar y llevar lo que tú consideras que realmente es una educación, que es enseñar a pensar. Y cuando vemos que la clase se divide en unos espacios y en unos escenarios tan estrictos, te vas a dar cuenta que son apenas minutos los que tú tienes para impactar. Y que esos minutos que tienes que darla toda y esforzarte tanto para llegar a impactar a esos estudiantes. Porque la burocracia, los requerimientos y lineamientos que exige la clase, o más que la clase, es como está diseñada la intención del sistema, pues es reducido realmente lo que tienes para impactar y para poder enseñar realmente. También de alguna manera se debe entender que uno como docente debe saber que uno no va a impactar a todos los 30, 35 o hasta 40 estudiantes que uno va a tener en el aula, sino que uno también debe entender que pues en nuestro perímetro no es tan amplio, sino que de alguna manera hay veces nuestra clase, por ejemplo, el hecho de filosofía, sociales, ciencias políticas, cátedra para la paz, va a impactar a 3, 4, 5 personas que de alguna manera va a haber una intención de alguna manera directa, porque no todos van a estar pendientes frente a uno, porque pues no a todos nos interesan las mismas temáticas, y es algo que de alguna manera uno se va a enterar de alguna manera muy, muy tristemente, ¿no? Entonces, uno debe entender que, bueno, bien, desde que no entiendan todos, pero de alguna manera que 3, 4, 5 personas que estén prestando una buena atención, que entiendan la comprensión, pues uno dice, hey, puedo hacer algo desde ahí. Entonces, digamos que sí, eso hay que saberlo también y entenderlo. Sí, es que es que ese tema de lo administrativo es bien complejo, ¿no? O sea, porque a veces daña la misma labor docente, el hecho de que hayan tantas cosas administrativas, tantos formatos, tantas como documentos por llenar, que a veces uno dice, pero realmente esto para qué, o si funciona, y daña precisamente esa labor que uno quiere hacer en el aula y quita mucho tiempo. Que creo yo que pues debería de pronto haber un cambio en ese sentido, de poder de pronto más bien apuntarle más a las clases en términos de la praxis, que pues a llenar esos formatos y pues todas esas cosas burocráticas que pues decía Juanita hace un momento. Muchachos, pues ahorita ya que me comentan eso me llega como una curiosidad ahí, y es si realmente ustedes desde su labor, siendo muy muy sinceros, creen que sí es posible, digamos, poder llegar a ese cambio, digamos, social desde las aulas y desde la docencia. O sea, los dos quieren como, digamos, que la educación es lo fundamental en una sociedad, pero entonces realmente sí se puede desde la educación generar ese cambio, o cómo lo ven ustedes, ya que pues desde su experiencia pues la han vivido. Pues yo considero que en Colombia y en Latinoamérica se entiende la educación como un instrumento, como ese utilitarismo para llegar a tener un estatus económico, no como un desarrollo intelectual, no como un desarrollo moral donde busco ser mejor persona y transformar e impactar la sociedad. De pronto eso ocurre en una persona, dos, tres máximo, pero acá en un país que está viendo con celo el avance de otros países y que quiere imitarlo, lo que busca es conseguir dinero como sea. Y entonces vemos que la educación se ha instrumentalizado para tener títulos y que esos títulos representen un estatus económico, pero no un estatus moral ni un estatus intelectual serio, sino cómo consigo un mejor empleo, ser reconocido, ser valorado y que eso se represente en términos económicos. Fama, dinero, lujos, etcétera. Entonces sí considero que en un país como el nuestro, y donde se evidencia de manera constante en las redes sociales, en los videos, en la música, en el arte, en todo, donde el término económico es el término más reconocido y más valorado, ¿cierto? Que no importa cómo lo hiciste,
pero que si tienes dinero, eres importante y mereces respeto, y entonces se genera un escenario especial para ti, independientemente de cómo vayas a conseguir el dinero. Eso marca muchísimo nuestra cultura, y esa cultura, entre comillas, narco-militar, narco-paramilitar, narcoeconómico, ¿cierto? Porque dentro de lo narco también está el cómo vendo mi cuerpo, cómo vendo mi apariencia, cómo vendo mi labio, mi labia, cómo vendo todo esto. Cómo vendo mi ser en sí mismo. Cómo me vendo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que prima, lo económico, no lo intelectual, ni lo moral. Lo moral está casi que vergüenza, qué oso. Qué oso hablar de lo bueno y de lo malo, qué boleta. Aquí lo que importa es tener plata, andar en Toyotas último modelo, andar con el último lujo, con las marcas francesas, europeas, y en los yates último modelo, pero lo intelectual realmente no es reconocido. Entonces, pues yo creo que la educación tiene acá en Colombia particularmente, un reto grandísimo frente a esa condición cultural. No sé ustedes. Gabriel, podría refrescar la pregunta de nuevo para retomarlo totalmente, ¿no? Si es fundamental. Pues ahí quiero decir algo, lo que resulta lo que dice Edna, es que es difícil, digamos, salirse como de ese sistema económico, porque es que estamos regidos bajo un sistema capitalista que si uno no se vende, pues, o sea, suena feo y todo, pero si uno es sincero, o sea, no llega a nada. Porque, por ejemplo, si tú vas a conseguir un empleo, tú tienes competencia. ¿Cuál es tu competencia? Pues tus pares, ¿no? Que son profes, bueno, en este caso. Y si uno no se vende, o sea, yo creo que las dos van de la mano en términos de lo, digamos, lo económico y lo intelectual. Porque, digamos, me pasó a mí que, digamos, en mi empleo actual, me tocó venderme así, pero, o sea, áspero en términos de la intelectualidad, porque pues es un trabajo que pues ya contrata solo profesionales y requiere cierto nivel intelectual. Y yo como me vendí, pues no, yo dije algo que me enorgullece, es haber sacado tesis meritoria. Y todos, y o sea, fue como que, este man ya la rompió, porque ya una tesis meritoria, pues no todo el mundo la tiene. Y me vendí desde lo que yo sé, desde mi intelectualidad, pero también, digamos, y me vendí como buen empleado, como alguien que realmente pueden contratar para el cargo, ¿sí? De pronto, y que puedo estar de pronto por encima de mis compañeros o de las personas que se estaban presentando. Y la pregunta para hacia Juanito es si desde su labor docente y a partir de su experiencia creen que es posible generar ese cambio social en términos de que la educación sea la base fundamental de la sociedad, más que, digamos, en ese caso lo que es de lo económico. Es que el problema radical es que de alguna manera nos han interiorizado eso que Edna muy bien nos decía, y es que de alguna manera la educación puede ser un fundamento para el cambio estructural de toda una nación, de todo un país o absolutamente del mundo. El problema radical es que estamos poniendo todo el peso en un solo constructo, porque de alguna manera la educación se ha vuelto como un instrumento, como decía muy bien Edna, se ha vuelto como un instrumento, una herramienta netamente de capitalizar algo, capitalizar un producto, capitalizar un pensamiento, capitalizar cualquier tipo de cosa que de alguna manera pueda generar. Ese es el problema radical. La educación tiene una función, pero es una función social, y cuando hablamos de una función social, no es una función que se pueda capitalizar, es decir, no se puede volver económica, puesto que tiene que ver con el otro, y cuando hablamos del otro, tiene que hablar con el sentido de ayudar, contribuir o repartir, a partir de poder brindar, porque de alguna manera ese brindar con el otro tiene que ver con el estar con él, acompañarlo a él. La educación tiene que ver con integrarlo, con acompañarlo, con de alguna manera estar. Y pues la educación tiene una tarea fundamental, pero es que la educación se ha vuelto como una especie de empresa, que hace un momento lo decíamos precisamente nosotros, y lastimosamente la educación no puede ser una empresa, y nosotros lo vemos constantemente en nuestra labor. Lo que pasa es que usted tiene que tener estos requisitos, estos valores y estas oportunidades para decirle al cliente, que eso es lo peor que se puede decir, es el cliente, ¿no? Es un estudiante, ¿no? Y el papá es el cliente, usted tiene que atenderlo bien, caerle bien. Qué absurdo, ¿no? De alguna manera, ¿en qué momento podemos decir que nuestro cliente es un estudiante? Es absurdísimo. Nosotros no podemos tener una relación de cliente porque no es un producto el hecho de que yo pueda enseñarle a un pelado, el hecho de entender la sociedad. No, yo les digo siempre a los estudiantes
Para usted poder cambiar el sistema, primero tiene que entender el sistema. Y para poder entender el sistema, tiene que estudiarlo. Es decir, tiene que estar en él. Es decir, usted tiene que primero, ellos dicen, no, pues lo que pasa es que yo quiero ser, que ahorita regresando, por ejemplo, a la narcocultura que nos mencionaba Edna, y era, de alguna manera, yo puedo adquirir dinero y pasarme todas las esferas del mundo. Yo ni siquiera puedo tener que cruzar quinto de primaria y ya con muchísima plata puedo adquirir todos los niveles de la vida. Eso es un absurdo. Es un absurdísimo porque de alguna manera el dinero plasma la idea de que yo puedo sobrepasar todo aquello que es valioso en la humanidad. Valioso en que en el arte, en la belleza, en la humanidad, en la tristeza, en el dolor, en la felicidad, en la agonía, que eso tiene que ver netamente con lo humano. Y eso es supremamente valioso para todos. Y de alguna manera eso es lo que tiene que ver la educación. La educación tiene que ver con comprender al otro, con comprender lo humano, con comprender el dolor, con comprender la ausencia, la felicidad. Y eso de alguna manera nos enriquece. Por ende, la educación no puede ser una herramienta que de alguna manera cambie estructuralmente el sistema, sino que es un corpóreo, es de alguna manera un sistema que pueda ayudarlo. ¿Por qué? Porque todavía está la política, está lo legislativo, lo judicial, lo ejecutivo, porque tiene que ver con un todo. La educación no podemos recargarla, o sea, es totalmente estúpido decir que la educación tiene un propósito más allá, que es lo que nos venden, no, que es que ustedes son los que tienen que ser los educadores y transformadores. ¿Qué mierda nos están diciendo a nosotros los estudiantes, los líderes? Y ni siquiera líderes, los putos empresarios de mierda que nos dicen a nosotros que tenemos que salvar vidas a estudiantes de que no se lleguen a suicidar porque nosotros podemos poner una nota mala. Eso es una estupidez y es un absurdo negligente de todos ellos. Nosotros somos netamente una especie de que tornillo de lo que en realidad conglomera toda la idea, ¿no? Porque es que está la familia, está el Estado, está la sociedad, lo público, la cultura. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como docentes? Simplemente guiar un proceso que nos dan la oportunidad de darlo. Y eso, porque de alguna manera nosotros somos una tisbe, porque de alguna manera nosotros estamos mucho tiempo con ellos, pero eso no significa que nosotros podamos transformar su realidad. De algunos, como le decía muy bien Edna, 2, 3, 4, 5 personas máxima podemos trastocar. De ahí para allá muchos se pierden en medio de sus redes sociales, de su pensamiento individual, porque ellos también lo tienen, de sus redes amorosas, amistades, porque ellos tienen otras vueltas en su cabeza y que hay que también entenderlas, porque nosotros no podemos cubrir todas esas necesidades, porque también tienen que ver otras partes, que es el papá, la mamá, tiene que ver con la sociedad, el Estado, que tiene que ver hasta con el amigo, porque también hay un compromiso del otro, del par, y el amigo, el que tiene la capacidad, porque si uno instruye a todos, si nos instruimos todos bien, pues el amigo tiene también la capacidad de decir, hey papi, hey parce, usted lo está haciendo mal. También tiene la capacidad de abrazarlo, decirle que no, decirle que sí. Entonces digamos que la educación no tiene un compromiso obligatorio a transformar la sociedad, sino tiene un compromiso a poder guiar posiblemente a una transformación. A algunos, ¿cierto? Y yo también quisiera agregar, y es que el ser humano no nace, sino que se hace. Y se hace a partir de una cultura, de una sociedad, de unas normas, de una educación, y una educación entendida como no solo la academia, sino la familia y todo su contexto. Cómo nos volvemos solidarios, cómo nos volvemos empáticos, cómo resolvemos situaciones y cómo asumimos una conciencia propia e individual, ¿cierto? Es como decía Sartre, y es cómo nos hacemos responsables de nuestras libertades, ¿cierto? Porque hoy en día hablamos de libertad y que todo el mundo es libre y que todos luchamos por la libertad, pero ¿qué hacemos con esa libertad? ¿Y cómo asumimos la consecuencia de esa libertad? Entonces, sí considero que el humano no nace, sino que se tiene que hacer, y se tiene que hacer con el otro, porque no es un ser individual, no es un objeto que se hace a sí mismo, sino que está en compañía de otros. Y pues claramente eso es, y es utópico creer que la educación, un docente en un aula puede transformar todo eso que condensa a un individuo y a un sujeto. Un sujeto tiene carencias y tiene vacíos y tiene miedos y tiene una cantidad de cosas que vienen detrás que un docente en un aula con 45 estudiantes no puede entrar a evidenciar. Pues me hicieron acordar un poco ahí con lo que están diciendo, y es que
Hablaba hace unos días con un parcero ahí y él me decía, es que el problema de la sociedad es que nos han enseñado es que sí o sí hay que tener, o sea, tú tienes que tener. Pero él me decía, pero hay algo que, pues él ve mucho como esos temas de actitud positiva y esas cosas, pues a mí no me gusta mucho, suena muy cliché, pero me gustó lo que dijo y es que me decía él, lo que pasa es que el error está ahí porque usted siempre quiere tener, pero antes de tener usted tiene que ser. O sea, lo primordial como ser humano es el ser, si es que es formarme, quién soy, como que quiero ser en la vida. Después de eso es el hacer. O sea, sí, a partir de lo que yo soy, hago cosas. En ese caso, ustedes son profesores, pues voy a las clases, instruyo, formo, soy un guía, y ahí sí llega el tener. Entonces, digamos, en ese orden de hacer lo que ustedes decían hace un poco, y es como que, bueno, preocupémonos primero por el ser, realmente saber quién soy, descubrirme, conocerme, qué quiero para mi vida o qué quiero proyectar después en el hacer, o sea, si hago bien las cosas aprovecho lo que soy en términos de conocimiento y demás, y luego sí ya vendrá el tener. Que pienso yo que el problema es que estás al revés, todos queremos tener, 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 pero nos dejamos de lado lo demás que realmente es lo importante para llegar a tener. Y ahí en ese caso, muchachos, sí me gustaría saber, o sea, ¿cómo fue como ese cambio? Porque uno sale de la universidad con una visión de ser profe, ¿no? Porque a uno le venden en la universidad, no, las clases son lo mejor, vamos a cambiar el mundo, los estudiantes que vamos a forzar y demás. Pero ustedes, ¿cómo se sintieron como en ese cambio de salir de la universidad a entrar ya realmente a las aulas y hacer una labor docente, pues real, digámoslo así, que pues es totalmente, creo yo, distinto que a lo que nos enseñan en la universidad o como no lo venden, digamos, la universidad. Bueno, pues son varias cosas de acuerdo a la intervención que haces y es, bueno, ¿qué significa ser? ¿Qué significa ser? Y es cómo llegamos a saber quiénes somos cuando no tenemos las posibilidades en un país como el de nosotros. Muchos de nosotros en nuestra infancia estuvimos preocupados por cómo ayudar a nuestros padres, cómo tal vez trabajar para ayudar económicamente en la casa, cómo no fregar tanto en la casa pidiendo tantas cosas que nos pegan en el colegio, ¿cierto? Y de pronto no tantas cosas, sino que nuestras condiciones económicas, cuando piden un libro, cuando piden un cuaderno, representa mucho, porque nuestros ingresos familiares son limitados. ¿Y cómo saber lo que somos cuando estamos ocupados mentalmente pensando en cómo no ser una carga? ¿Cierto? Mientras otras condiciones que no tienen esa preocupación pueden experimentarse artísticamente, técnicamente, científicamente, ¿cierto? Tiene otras posibilidades de desarrollo y de reconocerse a sí mismo frente a otras condiciones que por estar pensando en términos económicos de sobrevivir, no lo pueden hacer. ¿Cierto? Y entonces eso me recuerda cuando hablábamos en Grecia, ¿cierto? De que los aristócratas pues tenían todo el tiempo para pensar y esos eran los filósofos, tenían el tiempo para dedicarse a reflexionar, mientras que los que no tenían esa condición económica tenían que pensar cómo sobrevivir. Y así estamos aquí, así estamos en Colombia. Los que no pueden dedicarse a pensar quiénes son, pues tienen que pensar cómo sobrevivir y eso imposibilita saber quién es, quién soy, qué capacidades tengo. Yo no sé si tengo capacidades artísticas o no porque nunca pude explorar esa dimensión en mí. Aunque me llama mucho la atención la música, me llama mucho la atención el cine y la pintura, no puedo saber si tengo capacidades porque nunca he podido explorar ese escenario. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo puedo saber quién soy cuando no he podido explorar muchas cosas de mí? Que puede que sea una potencialidad, pero puede que tampoco lo sea, pero no lo sé, ¿cierto? Y entonces eso pasa con muchos jóvenes hoy en día y muchos niños que viven en la periferia, sobre todo del país, que están pensando en cómo sobrevivo si me voy por el ejército, por la policía o por la guerrilla o por los paramilitares,
¿cierto? Si me voy de pronto por este lado, voy a tener un plato de comida asegurado, pero si me voy por este lado, de pronto tal vez no, ¿cierto? En esas posibilidades tan sesgadas y tan estructuradas, es difícil saber quién soy. ¿Mm? Este país es difícil, este país es complejo. Y mientras unos lo tienen todo, otros no tienen absolutamente nada. Entonces ahí la pregunta de quién soy o la esencia de lo que eres, pues se desdibuja y llega al límite del clasismo. Tú sabes quién eres en la medida en que tienes las comodidades económicas que te permiten poder pensar en ti, no poder pensar en sobrevivir y poder pensar en tu familia, sino si yo tengo esas capacidades y puedo irme por este camino o no, ¿cierto? Entonces las condiciones económicas acá marcan mucho el pensamiento y marcan mucho las decisiones que toma una persona, independientemente de si soy o no soy, del ser o no ser, ¿cierto? Entonces, en esa pregunta, pues yo creo que se desdibuja todo lo demás, la educación y los principios y demás, ese límite queda desdibujado. Y es triste y es lamentable y es de todo. Y desde la academia se ha pensado y se reflexiona y se analiza y demás, pero una solución estructural pues, viene desde el Estado. Y si un Estado no está cohesionado con sus tres ramas de poder, pues es complicado, ¿cierto? Vemos cómo una cabeza lidera un proyecto y las otras dos lo destruyen. Eso es triste y eso de verdad que no lleva a ningún lado y es desesperanzador. Y pues en ese estado pues estoy, en un estado desesperanzador. Me gustaría que Juanelo nos dé esperanza sobre este camino. Sí, y quisiera ser de alguna manera lo más empático y posiblemente activo y positivo frente a ello. Ese será un coaching en este momento, pero lastimosamente en este panorama no lo podría hacer porque lo que dice Edna es un por dos, pero con algunas antelaciones. Y es, claro, de alguna manera que nosotros nos dicen, hey, usted como docente tiene la capacidad de transformar y de alguna manera brindar otras oportunidades y otras miradas para un estudiante. Y es cierto, hey, porque de alguna manera no se puede decir que nosotros no podemos transformar sociedades, porque va a haber un chino que de alguna manera, uno de 1 millón, qué pena decirlo así, pero uno de 1 millón va a hablar sobre el profesor. Ese profesor me cambió la vida, severo. Y eso va a cambiar un panorama estructural para algunas personas. Y va a decir, vea que sí se puede, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de Steve Jobs, ¿no? De decir, no, ¿cuántos habitantes hay en Estados Unidos, no? 300 millones de habitantes. Uno sale a ser multimillonario. Hablamos de proporciones, estadísticas y matemáticas. No quiero volver al sujeto un hecho fundamental a cosificarlo, a volver una cosa, un número para decir, hey, él puede ser esto y él puede de alguna manera llegar a hacerlo si se da la oportunidad. Y de alguna manera decir, potencializarlo, ¿no? En potencia nosotros qué podemos hacer. Edna lo decía, en potencia ahorita, a mí me fascina el cine. Edna lo decía, me fascina el cine, me fascina el arte, la música. A mí, literalmente, a mí me fascina el cine. Me fascinaría poderme plasmar en la idea de los pájaros. Me fascinaría quedarme toda mi vida estudiando aves. ¿Pero lo puedo hacer? No. ¿Y por qué? ¿Cuál es el porqué del que el profesor Juan Manuel Mora no puede quedarse a estudiar un ave durante 20, 30 años? ¿Por qué? Porque de alguna manera ese man se puede morir de hambre y pueden pensar que es un loco y un imbécil. Simple. Y lo van a pensar un loco. Es simplísimo. Porque de alguna manera, no tiene que sobrevivir. No, pues si quiere eso, y si le gusta su arte, pues trabaje por el arte que está haciendo. ¿Cómo va a trabajar por el arte si ni siquiera le dan la oportunidad de ello? En potencia puedo hacer muchísimas cosas, pero el problema radica en la oportunidad. Y es la oportunidad que es el fundamento de todas las cosas. Denme la oportunidad de por lo menos hacerlo. ¿Y dónde me dan la oportunidad?
por lo menos en las primeras fases de mi etapa de desarrollo. A mí nunca, jamás me dio la oportunidad de ver un ave. Quizá en ciencias naturales, de alguna manera no estuviera. Yo me vine a dar cuenta a mis, 28, 30 años, que me fascinaban las aves, que de alguna manera quería verlas, quería contemplarlas, pero ahí para allá nada más. Ese es el problema radical de la educación, que no hay oportunidad frente a ella, puesto que la educación está parametrada para que de alguna manera seamos sujetos de rendimiento, que podamos producir, que podamos dar hacia la sociedad, que podamos brindar. ¿Y cuándo nos brindamos a nosotros? ¿Cuándo podemos dar? Sí, es cierto, nosotros cuando damos, cuando brindamos, somos totalmente activos frente al otro. Eso es un abrazo. Pero ¿y cuándo nos damos a nosotros mismos algo? Jamás nos dicen que demos, pero nunca nos damos a nosotros mismos. Y es porque no nos pensamos, porque no nos dan la posibilidad de reflexionarnos, de alguna manera contemplarnos, de alguna manera juzgarnos, porque eso también está bien, juzgarnos, decirnos, bueno, en fin, no irnos allá al parámetro totalmente filosófico, ¿no? Qué vergüenza con ustedes, ¿no? En efecto, Así somos. no está bien de alguna manera llevarnos a una introspección absoluta, sino el hecho es que de alguna manera, pues sí, el docente tiene la oportunidad de, pero radica en la oportunidad de una esfera mucho más grande que nosotros. Nosotros somos un escalón frente a todo, sí. Entonces, ahora sí llegamos a nuestra sección de un shot y me confieso. Salud. Saludcita. Tomes en el shotcito y la pregunta es: ¿quién es su alumno favorito y por qué? No, se supone que uno no debe tener a estudiantes. No, uno tiene alumnos favoritos. Eso es mentira, de nada. Ya lo sabes. Nos vamos a Uno sí ver. tiene alumnos favoritos, uno sí tiene alumnos favoritos. Claro. Entonces se supone que uno no debe Debe ser tener repetido, estudiantes preferidos, ¿no? Pero yo tengo varios. Pero dentro de uno, yo soy directora de curso de noveno. Pero hay una particularidad y es que yo vengo con ellos desde séptimo, entonces los he visto crecer, los he visto en esa transición, los he visto tener su primera relación amorosa, o sea, y eso hace que haya un vínculo muy cercano. Entonces, en el colegio es muy familiar, el ambiente es muy familiar, y entonces nosotros los profesores tenemos la costumbre de decirle a nuestros estudiantes, mis hijos. Entonces mis hijos son los de noveno A, ¿cierto? Entonces cuando yo hablo de mis hijos es noveno A, particularmente, ¿cierto? Pero hay niños que uno realmente adopta con el corazón. Y yo tengo dos estudiantes particulares, y uno es un futbolista acérrimo, que es muy buen deportista, pero académicamente es bastante regular, ¿cierto? Pero como persona es un gran ser humano. Es transparente, es honesto, me tiene mucha confianza, me busca cuando se siente triste, me cuenta todas sus cosas. Es muy transparente, es muy honesto, entonces muestra lo que es. Y entonces es un niño que tiene toda mi confianza. Entonces, si él me dice que pasó algo, es así. Así yo lo indague con otros y me digan diferentes versiones, la versión principal es la de él, porque ya tengo una historia donde él me ha demostrado que es honesto, que él no me miente, que es así. Y aunque tenga dificultades académicas y que yo en mis asignaturas, porque yo les doy competencias ciudadanas y filosofía, tenga que reprobarlo, ¿cierto? Y tenga que ir a hablar con la familia y decirle que tiene dificultades de pronto en el análisis de textos, en la interpretación y sobre todo en la redacción y argumentación. El niño pierde y sale reportado, pero eso no indica que deje de salir de mi corazón, ¿no? Yo lo quiero mucho y entonces adopto todas las medidas posibles para que el niño fortalezca esas habilidades, ¿cierto? Y por el otro lado tengo la niña, que es aquella súper autoexigente, que no se perdona cometer una falta,
¿cierto? Y que tengo que entrar a mediar y a decirle que ella es buena a pesar de que cometa errores y que un ser humano bueno también tiene que reconocer sus errores y que un ser humano tiene que entenderse como imperfecto, ¿cierto? Y que se castiga duramente cuando comete un error, cuando comete una falta de ortografía, porque eso es imperdonable para ella, pero tengo que estar ahí acompañándola y haciéndole entender que no está tan mal cometer una falta de ortografía, que no está tan mal no poder desarrollar argumentativamente una idea, ¿cierto? Aunque es lo que yo debería decir, no, tienes que argumentar mejor y tal. Pero cuando yo veo que psicológicamente y emocionalmente ella se involucra tanto con eso, tengo que intervenir y decir, no, tranqui, relájate, porque no es tan grave, vamos en un proceso, tranquila, vamos lentos pero seguros. Y esos dos extremos, pues son mis niños favoritos, porque uno está el chico que me cuenta todo, que me confiesa todo y en el cual puedo confiar, y la otra que es tan autoexigente y que espera de su curso también que sea el mejor, porque se han involucrado tanto también conmigo que dicen, profe, es que tú no te mereces tener un curso malo. No, o sea, yo digo, no, yo me merezco todo, cualquier cosa, o sea, no importa. No, profe, es que no nos podemos portar mal porque a ti el coordinador te regaña y tú no te mereces eso. No, o sea, no, yo creo que los estudiantes para mí, yo creo que si yo me gané la lotería, ya me la gané con esos niños, de verdad. Ah, lo bien. Yo, mis niños, o sea, son lo mejor del mundo, los amo. I love you. Ay, no, estamos hablando de cosas serias, hijo de puta vida, marica. No, Marica, hijo de puta. mis niños son lo mejor. No, ahora sí voy a hablar yo, hijo de puta. No, pero espere, porque yo también tengo Ay, que no, decir. mierda, marica. Yo ¿Cómo también- así, Edna? O sea, ¿eso no era el fin? No, hijo de puta vida. Yo también tengo que decir que cuando mis niños me preguntan, profe, ¿tú cuando estabas en 10º, 11, qué querías ser? Y yo tengo que decir honestamente que yo no quería ser profesora. Yo lo último que quería en la vida era ser profesora. Yo quería ser o astronauta o quería ser arqueóloga. Y cuando quise indagar para estudiar arqueología, imposible en Colombia, imposible estudiar arqueología. Entonces, pues yo dije, pues, ¿qué es lo más cercano a arqueología? Historia. Y me metí a filosofía e historia, pero principalmente por historia. Ah, le pasó lo mismo que a Julián. Y entonces cuando ya estaba en historia y conocí la filosofía, que es lo más relevante en la universidad, pues ya me encarrilé. Pero mi enfoque principal era historia, porque pues era lo más cercano a arqueología. Entonces yo me dije, profe, ¿pero por qué no cumpliste tu sueño? Y yo les digo, en ese momento no conocía este sueño que estoy realizando en este momento. Pero miren qué bonito. Miren qué bonito porque normalmente uno dice, bueno, yo tengo estudiantes favoritos y casi todo el mundo piensa que es en términos académicos, que es porque son buenos estudiantes, porque rinden, porque llegan temprano, bla, bla, bla. Pero en ese sentido, pues tú demuestras de que no es así No, realmente, es cierto. sino que es más humano, es algo un poco más allá de la amistad. Yo pues tienen Sí. es más una amistad y el cariño que se genera a partir de lo que son como personas, más claro, que total. sus logros académicos, ¿no? Y también lo que decías, bueno, no estudias arqueología, pero te metiste por el lado de la arqueología del saber. Sí, De la filosofía. Pero igualito, ¿cuáles son sus... No, pues haciendo una previa frente a lo que discutíamos precisamente en este momento. Hace un momento, antes de prender las cámaras y encender los micrófonos, estamos hablando de algo que nos conllevaba este momento y era de hablar frente a, hey, nosotros tenemos preferencias frente a algunos estudiantes y claro, de alguna manera nosotros sí lo tenemos y sería una mentira y una falacia decir que nosotros somos totalmente objetivos frente a ello. Y yo les decía eso porque yo tenía un ejemplo muy claro hace unos días y era, yo le preguntaba a un estudiante porque había un problema con mi curso, que yo soy precisamente en este momento soy director de grado 11 y tenía un problema porque muchos de mis estudiantes estaban diciendo mentiritas, estaban diciendo mentiras, unas pequeñas mentiras, pues.
Claro, de alguna manera uno pues entiende que lo académico y lo humano, que al parecer fuese separado, pero no tanto, porque de alguna manera nosotros también lo hemos querido separar, pero no debería ser así. Lo académico debería ser también humano, pero no lo es, porque de alguna manera también lo académico se utiliza para la negligencia, para el error, para el daño, para de alguna manera el beneficio individual. Y es eso, de alguna manera uno entiende que no es bueno también el hecho de entender todo sin de alguna manera pues contribuir frente a ello. Entonces, a lo que hoy es precisamente, qué pena. No, a lo que yo voy es que si uno tiene preferidos. Y lo que decía es que yo no tengo preferidos porque de alguna manera yo entiendo que hay muchísimos pelados que académicamente, por ejemplo, en mi materia no son muy buenos, pero humanamente son demasiado buenos. El chino, por ejemplo, que yo tengo, los chinos, por ejemplo, los pelados que yo tengo de monitores, son los pelados que no destacan en mi área, pero porque yo entiendo que ellos son más humanos en cierta medida que otros. Y no me refiero a lo humano en lo moral, sino a la idea de poder tener la capacidad de decir, hey, yo cometí un error y yo puedo ser más honesto, yo puedo ser honesto en decir que yo no hice esto, pero porque es que es eso, ¿no? Los pelados tienen esa idea de yo no hice o yo hice, porque es eso, así. Ellos están entre ese parámetro, esa esfera de ellos, ¿no? La línea está entre yo hice, yo no hice. Ya, yo hice esta tarea, yo no hice esta tarea. Entonces ese pelado tiene una capacidad, o esa pelada tiene la capacidad de decirme, profe, usted dijo esta tarea en este momento, y yo la verdad no la hice, pero vea, yo le digo que esta tarea usted la puso. Y esos son los pelados que de alguna manera uno dice, y este pelado tiene de alguna manera unas nociones muchísimo más amplias que otros. Entonces, de alguna manera, si uno tiene preferidos para decirle, "Ey, sí, 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 no vale". Bueno, muchachos, y ya para finalizar, pues nada, creo que han votado como la idea también de que es un poco trágico ese tema de la educación en su labor docente, pero ¿cuál sería ese mensaje que le dejarían a los futuros docentes, es decir, a esos muchachos que vienen como estudiantes de licenciatura, ya que pues obviamente ustedes ya llevan pues más tiempito en este ámbito, salieron y bueno, ya hablamos un poco también de eso. Entonces, ¿cuál es ese mensaje a esos estudiantes o esos docentes en formación? No, pues nada, la verdad, digamos que la educación es una función social supremamente importante y que de alguna manera uno no se la debe tomar a la ligera, sino que en realidad es un compromiso social porque de alguna manera nosotros como docentes, eh, pese a que lo que yo decía anteriormente, de alguna manera puede parecer algo tan mínimo, porque sí, de alguna manera es mínimo en un sistema tan grande como está, pero es supremamente importante. Y eso no quiere decir que nosotros no podemos de alguna manera echarle ganas, como dicen, que se oye tan mal, pero sí de alguna manera sí tenemos que entender que esto es importante para todos, porque de alguna manera el estudiante espera algo de nosotros, porque el estudiante también espera llegar todos los días a estar con nosotros de 6 a 8 horas diarias con nosotros, que él tiene que esperar algo de nosotros y nosotros también tenemos que dar algo de nosotros. Entonces, nada, pues esto es una función fundamental para todos y pues nada, hay que trabajar, hay que funcir para ello y la expectativa que debe tener él o ella frente a esto es que no es un trabajo fácil, pero que sí es un trabajo que es significativo para todos, porque a partir de lo que hacemos nosotros, se crea la sociedad en la que nosotros estamos caminando. Sí, que realmente también es un autorreconocimiento, saber que no la sabemos todas y que los estudiantes también nos enseñan. Y el sorprendernos día a día, el que los estudiantes con cosas sencillas nos enseñen cada día y que nos hagan entender que no las sabemos todas y que ese afecto y ese orgullo que ellos sienten por nosotros, pues no es en vano, porque es resultado también de nuestro trabajo y que eso también nos construye, y que eso también nos enseña y que eso nos motiva y que eso nos autorrealiza. Eso es gratificante y yo creo que eso vale más que cualquier sueldo excepcional. Yo creo que
esas caras sonrientes, esas palabras de ánimo, que a veces pueden ser muy pequeñas y muy distantes en el tiempo, pero que realmente son valiosas y que nos enseñan cada día a que debemos esforzarnos y que debemos mantener la esperanza de ser cada día mejores y que la sociedad se construye con una esperanza y esa esperanza está dentro de cada uno de nosotros. Bien, la esperanza debe ser real, ¿no? Hay que entenderla, ¿no? Sí, de ser lo que somos. Bien, dice, O sea, eso que si hay cosas bonitas en la labor docente. Exacto. Total. No saben que se quejaban más bien. El confesionario historiográfico. Confesiones. Confesiones UGC. Sí, uno se lamenta, uno lloriquea y todo, pero al final del día hay cosas. Pero que- aquí estamos, ¿no? Al final del día aquí estamos. Por algo Aquí aquí estamos los dos. Si no, sí. estuviéramos hablando, ¿no? Sí, es cierto. El dólar es fundamental para poder aprender, ¿no? Heráclito. Cerremos. Bueno, no siendo más muchachos, pues no olviden suscribirse al canal. Sé que este episodio les ha gustado bastante, pues agradecemos a los que se han quedado hasta el final. Y pues nada, hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós, Adiós a nos todos. vemos. Bye. Sean profes buenos.